Y vamos a empezar viendo dónde estábamos casi al empezar el año pasado. A mediados del 2014 esto era lo que sabíamos. Arriba pone la década de las estatinas, pero son casi toda la época de formación, de trabajo mío y de algunos de los que estáis aquí en la sala. Hemos estado ya en el ambiente de las estatinas, como unos fármacos espectaculares que han demostrado que el colesterol puede ser bajado de forma razonablemente eficaz, que cuanto más bajamos el colesterol, más eventos clínicos prevenimos, y esta es una gráfica que habéis visto decenas de veces y que realmente no voy a entrar en ella. Y hay dos cosas que quedaban un poco por ver, y es hasta dónde por debajo de esos 70, 80 podíamos bajar, y si eso tenía relevancia o si eso era nocivo para el paciente, y luego era tremendo que los nuevos otros fármacos no estatínicos habían en general fracasado al ir asociados a las estatinas. Y el problema no es trivial, no es un problema académico. Estos son los datos del estudio CODIMED, que es un estudio que lideró el doctor Pérez de Isla de nuestro centro y que se publicó hace unos años en la revista española de cardiología. Y la verdad es que los resultados son absolutamente brutales. Ya todos veis aquí que cerca del 80% de los pacientes de alto riesgo, definido con todos los criterios de las sociedades cardiológicas y de prevención, el 80% de esos pacientes no los tenemos en rango terapéutico. Eso es un dato extraordinariamente importante. Y a uno se le ocurre la pregunta: este estudio que es hecho en España, que son 7.000 pacientes, ¿no será que los españoles somos más torpes? ¿Qué está pasando en otras partes? Pues en otras partes está pasando lo que ilustra esta imagen. Podéis ver que realmente el porcentaje en un estudio europeo, igual liderado por la Sociedad Europea de Cardiología, prácticamente el 80% de los pacientes no están en rango terapéutico. Por tanto, los médicos tenemos un problema, y es que tenemos unos fármacos potentes que teóricamente nos deben hacer llevar a los enfermos a los ideales terapéuticos, pero que no están funcionando o que no estamos dando bien. Y ese es el contexto en el cual el estudio IMPROVE tiene una extraordinariamente importancia. Este es el background del estudio, y ya sabéis que más o menos he esbozado ya que sabemos que bajando el colesterol es el fundamental método de tratamiento, pero hay dos cosas que no habíamos contestado y que faltaban por contestar. Si añadiendo un nuevo fármaco, un fármaco no estatínico a las estatinas, podíamos mejorar el pronóstico, dado que la mayor parte de los pacientes están en unos niveles terapéuticos no deseables. Este es, por tanto, el fundamento del estudio, y para el estudio se escoge la ezetimiba, que quizá era la única molécula, entre comillas, no quemada de todos los complementos posibles a las estatinas. La niacina había fracasado en su intento de añadirlo. Los fibratos son complicados añadir a las estatinas y en principio no son el fármaco ideal. Quizá la única molécula no estatínica que todavía quedaba con posibilidades era el ezetimibe, y entonces por eso el ezetimibe se mete en el estudio. El estudio IMPROVE, por tanto, pretende demostrar dos cosas, tres realmente. Bajar con un agente no estatínico es mejor para el paciente, y podemos bajar de esa frontera de los 70. El estudio IMPROVE pretendía bajar de 70 a 50. Esa reducción adicional de 70 a 50 miligramos de decilitro es relevante desde el punto clínico para el paciente. Y por otra parte, por supuesto, conocer en un estudio amplio de 18.000 pacientes la seguridad de ezetimibe. Aquí podéis ver, por tanto, que en definitiva lo que queremos es añadir a esta gráfica una flecha adicional y preguntarnos si esta flecha, que es roja porque todavía no sabíamos a mitad de 2014 qué pasaría, y que es roja porque no es una estatina, si bajar de 60 y tantos, 70, que era donde más o menos estábamos, a 50 y tantos, iba a ser traducido en eventos clínicos. Y entonces esto, la verdad es que es un estudio que había despertado una expectación extraordinaria. Los resultados se presentaron en Chicago en una cena del American Heart, y todos los que estábamos en la cena, yo estaba como investigador principal en mi centro, pues estábamos mirando continuamente a Braunwald, que estaba ahí cenando al lado, a ver si por su cara deducíamos un poco cómo iba a estar la cosa. Y la verdad es que las cosas no estaban claras. De hecho, si hubiésemos preguntado en esa cena a mucha gente qué iba a pasar con el IMPROVE,
no estoy seguro de que la mayor parte hubiésemos apostado porque el estudio Impruvit iba a arrojar resultados positivos. Y lo que quiero llamar aquí la atención es, por una parte, el esfuerzo extraordinario que ha sido. Es un estudio de 18.000 pacientes seguido durante más de 8 años, con un coste que ahí ponen entre interrogación porque es dificilísimo de calcular, y ahí tenéis todas las cifras absolutamente espeluznantes. Y aunque sea salirme del tema, pero es hacer una pequeña regresión al pasado y mostrar cómo ha cambiado la cardiología en estos tiempos, más o menos en los 30 años que se celebraba el grupo TIMI, su estudio, al lado de los 18.000 pacientes del estudio Impruvit están los pacientes que participaron, abajo en el inserto de la derecha están los pacientes que participaron en el estudio TIMI 1, que dio origen al grupo, y podéis ver que en aquella época con 260 pacientes se hacía un ensayo clínico. En el Impruvit hemos necesitado probablemente con 2 o 3 días de seguimiento, porque eran pacientes en que se comparaban 2 tratamientos fibrinolíticos, y desde luego lo que está claro es que la diferencia frente a 18.000 pacientes seguidos durante 8 años es espectacular. La cardiología ciertamente ha cambiado. Ese es el diseño del estudio, que estoy seguro que conocéis y no vamos a entrar en él. Son pacientes recién salidos de un síndrome coronario agudo, tanto con elevación del ST como sin elevación del ST. A lo largo del estudio hubo algún cambio en la selección de pacientes, pero básicamente lo relevante es esto. A un brazo se le aleatoriza simvastatina y a otro brazo se aleatoriza a la asociación simvastatina-ezetimibe, y se siguen hasta un número mínimo de eventos. Se preveía un mínimo de 2 años y medio y no se contemplaba un tiempo final que luego ha sido aproximadamente 8 años. Estos son los resultados que todos sabíamos y que nadie dudaba. El ezetimibe estaba repetidamente demostrado que bajaba en los lípidos. El LDL bajaba en torno al 15-20% añadido a la terapia estatínica, y entonces este, que fue el primer resultado, es algo que nadie dudaba. Estamos seguros, el ezetimibe baja el LDL en un rango. A lo largo del estudio podéis ver aquí que baja de 60 y tantos a 50 y tantos. Es decir, estamos llevando a pacientes a 50 miligramos de cilindro y estamos queriendo ver cómo se traduce eso en la clínica. Pero luego en la diapositiva siguiente era la que no sabíamos cómo iba a resultar. Y esta es la diapositiva siguiente. Aquí podéis ver que después de esos 7 años el ezetimibe asociado a simvastatina muestra una reducción significativa de los eventos. Luego analizaremos un poco los detalles, pero de momento eso me interesa. Por primera vez un fármaco añadido a estatinas mejora el resultado clínico de las mismas. Y además los resultados son razonablemente homogéneos, es decir, prácticamente todos los endpoints analizados, que no voy a entrar en detalles, muestran una reducción significativa. No hay, por supuesto, una disminución en la mortalidad, porque probablemente los pacientes eran de un riesgo no muy alto y el estudio no ha tenido potencia para eso, pero ha mostrado reducción en el evento combinado primario y algunas reducciones muy importantes en algunos eventos realmente importantes desde el punto de vista clínico, como el accidente isquémico transitorio embólico que tenéis ahí. Otro de los puntos importantes es si añadimos un fármaco al tratamiento estatínico, estamos añadiendo efectos secundarios, estamos añadiendo problemas para el paciente. Los resultados de seguridad del estudio fueron extraordinariamente tranquilizadores. Aquí podéis ver a la derecha todos los efectos adversos potenciales y podéis ver que realmente ninguno tiene significación, desde los triviales hasta los aparentemente los importantes, como miopatía, radiomiolisis. En ninguno hay significación estadística cuando añadimos ezetimibe. Es decir, el ezetimibe es un fármaco muy seguro en el uso para estos pacientes. Y esto, en definitiva, es lo que demuestra el estudio Impruvit. Hemos sido capaces de añadir un punto con color distinto, porque es un punto no estatínico, a las gráficas de reducción de eventos cuando reducimos el colesterol. El estudio Impruvit, por tanto, ha sido, yo creo, un éxito en todos los sentidos. Ha demostrado que es posible reducir eventos cuando a un paciente en tratamiento con estatinas le añadimos un tratamiento no estatínico. Ha demostrado que podemos bajar el colesterol por debajo de 70 y que, lejos de ser perjudicial, es algo beneficioso porque tenemos menos eventos clínicos cuando bajamos de 70 a 50, y confirma el perfil de seguridad del fármaco analizado, que es el ezetimibe. Por supuesto, desde el punto de vista académico, estos resultados refuerzan la hipótesis lipídica. Ya sabéis
que las estatinas probablemente tienen muchos efectos, que todos hablamos del efecto pleiotrópico, pero parece claro que lo realmente relevante de las estatinas es que bajan el colesterol. Y luego, por otra parte, este estudio ha salido un año después de la presentación de las guías clínicas americanas, que son un poco laxas en cuanto a la definición de endpoint de colesterol, como todos sabéis, y yo creo que este estudio hace necesario, en la diapositiva ponía podrían ser consideradas, yo creo que deben ser consideradas y yo creo que están en camino el tema. Pero el estudio Improve ha sido un estudio con muchos pacientes y es obvio que no solamente vamos a tener esos resultados. Muy brevemente voy a repasar las nuevas aportaciones de estos pacientes que han sido analizados en el estudio en el ACC de San Diego. Entonces empiezo por comentaros es posible estratificar los pacientes. Todos sabemos que nosotros tenemos pacientes leves, a lo que diríamos a este hombre no le va a pasar nada, y pacientes que nos dan mucho más miedo. Eso es una intuición subjetiva nuestra, pero es razonable objetivarlo. Hay muchas escalas de riesgo cardiovascular y entonces en este estudio evalúan una escala, el score REACH, que da una idea del riesgo cardiovascular, y para ver si en todos los estratos de riesgo cardiovascular el ezetimibe es beneficioso. Como veis, el score funciona, es decir, los pacientes con más riesgo en el score REACH tienen más eventos cardiovasculares, pero lo realmente importante es que cuando damos ezetimibe mostramos un descenso significativo en todos los grupos de riesgo cardiovascular, es decir, que los pacientes de alto riesgo cardiovascular definido con el score REACH y los pacientes de bajo riesgo cardiovascular salen beneficiados. Okay. Otro de los puntos importantes que se han abordado en San Diego es decir, hemos visto que el fármaco añadido a simvastatina reduce los eventos primarios. El ensayo estaba diseñado para reducir eventos primarios, es decir, el primer infarto, el primer episodio de angina, el primer accidente cerebrovascular. Pero ¿qué pasa con todos los eventos? A los pacientes no han salido del estudio cuando han tenido un evento y han seguido en el estudio y hemos seguido contando lo que pasaba con los pacientes. Y lo que ha pasado es esto, que abajo veis, en las dos gráficas de abajo, que hay una reducción del primer evento, que es lo que ya os he contado y lo que os he presentado en la primera diapositiva, pero hay una reducción todavía más importante de los eventos adicionales. Es decir, el mantener el fármaco en estos pacientes sigue protegiéndoles y sigue defendiéndoles de problemas cardiovasculares. Y esto proporciona, en mi opinión, un argumento importante, porque algunos críticos del Improve han confirmado. Es un estudio de pacientes con cardiopatía isquémica aguda, y eso era cierto cuando tenían cardiopatía isquémica aguda. El estudio ha durado 8 años y 6 años después, evidentemente, el paciente no era un paciente de cardiopatía isquémica aguda y el fármaco le ha seguido protegiendo de eventos secundarios. Yo creo, por tanto, que los resultados del Improve son generalizables en prevención secundaria de cardiopatía isquémica. Nada distinto a lo que acabo de comentaros. Y este es otro análisis importante. Estamos moviéndonos en 70-50. Todos hace unos años estas cifras de colesterol nos preocupaban un poco. Decíamos, se va a disolver el paciente, las membranas celulares se le van a caer. Entonces vamos a analizar el impacto en los 4 cuartiles según niveles de colesterol LDL inicial. Y entonces aquí tenéis una gráfica por la que paso muy encima, que podéis ver que en algunos pacientes, los que partían por debajo de 79, hemos logrado llevarles a unos colesteroles medios de 45. Si en todos hemos estado en 50 y tantos, el primer cuartil, en cuanto a niveles de colesterol, son pacientes que han estado con niveles de 45. Esto realmente es un colesterol muy bajo. ¿Esto cómo se traduce en la clínica? Pues en la clínica se traduce, y en el resultado final de endpoint se traduce con este gráfico. Es decir, da absolutamente igual el nivel inicial de lípidos cuando añadimos ezetimibe. El ezetimibe protege igual al que está con 110, 112 que al que está con 70 y tantos, 80 en el estudio inicial. Es un resultado tranquilizador también respecto a las cifras inferiores de colesterol LDL. Y entonces, por eso el estudio es importante. Esa es una cita de Churchill, que yo no sé si aparte de hacer citas y frases, cada día se le debía ocurrir una, porque hay en todas partes, pero a mí me parece que define la situación del problema. Probablemente no es el fin, ni siquiera es el comienzo del fin, pero es seguro el final del principio. Hasta ahora teníamos dudas de la hipótesis lipídica.
En el fondo todos creíamos, pero teníamos duda. Teníamos duda de que hubiese algo más de las estatinas. Y ya en esta charla ya veis que luego la tercera contribución se titula Más allá de las estatinas. O sea, que el campo del tratamiento de los lípidos en el enfermo coronario ha cambiado. Y tan ha cambiado que ayer o anteayer se presentaba en Madrid una nueva asociación. Sin resultados positivos del Impruvit esto no habría sido posible. Ahora sabemos que añadir el ezetimibe a una estatina mejora los resultados clínicos. El estudio Impruvit se hizo con Simba más ezetimibe. Obviamente ahora tenemos estatinas más potentes en el mercado y parece razonable que cuando lo necesitemos podamos recurrir a ella. Una asociación obvia por muchos motivos es atorva ezetimibe. Y aquí veis... Este es el... Bien, y ahí veis a la derecha que con esta asociación podemos lograr reducciones del colesterol absolutamente espectaculares, 60-70%. Eso es una reducción extraordinariamente importante del colesterol. Podemos por fin llegar a donde llevamos años queriendo llegar. Pero el mismo día que se presentaban los estudios del Impruvit aparecía publicado en el New England un trabajo que a mí me pareció extraordinariamente revelador. En el New England se publicaba esto. ¿Qué les pasaba a los pacientes que tenían una mutación en el gen NPC1L1? Yo, por supuesto, no sabía lo que era esto, igual que el 95% de vosotros. A lo mejor un residente lo sabe, pero esto normalmente no lo sabíamos hasta entonces. Pero este gen simula el efecto del ezetimibe. Es decir, estos pacientes tienen un defecto en la absorción del colesterol que hace que se comporten como si estuviesen tomando de forma crónica desde el inicio ezetimibe. Y entonces parecía razonable ver lo que ocurre a la derecha. Tiene una reducción ligera de los niveles lipídicos, una reducción de 10-12 miligramos de colesterol lipídico. Hasta ahí ninguna sorpresa. Y con esos resultados el estudio no se había publicado en el New England, porque eso era una cosa bastante previsible. Pero lo realmente extraordinario es que cuando se hace una gráfica de mortalidad cardiovascular de esos pacientes, aparece algo parecido a la derecha. Esa gráfica la he cogido mal, no es lo que quiero, pero la imagen sí es la misma. Es decir, cuando vemos la mortalidad cardiovascular de esos pacientes, vemos que la mortalidad cardiovascular se reduce en un 50%. A mí esto me parece extraordinario, que descensos realmente ligeros del colesterol desde la infancia se traduzcan en un impacto tan extraordinario en la prevalencia de la enfermedad coronaria. Me parece una de las cosas que a mí me ha impactado, de tal modo que a lo mejor tenemos que cambiar nuestra percepción y nuestra forma de tratar. A lo mejor estamos tratando demasiado tarde a nuestros pacientes. A lo mejor es el momento de pensar a decir, ¿y por qué no puedo empezar el tratamiento con ezetimibe antes y reduzco el 50% del riesgo cardiovascular? La diapositiva, por supuesto, es una provocación. No estoy abogando por meter ezetimibe en los biberones, pero sí quiero llamar la atención a que probablemente estamos tratando tarde y intentando de modificar el proceso arteriosclerótico demasiado tarde. Otro de los aspectos que invado por una diapositiva en la aportación del doctor Tuñón es algo que ha ocurrido también en marzo en el ACC de San Diego, y es otra cosa extraordinariamente relevante. Se han presentado resultados de un nuevo grupo de fármacos que probablemente estén en el mercado en 2-3 años, todavía no los tenemos, que muestran una reducción, son los antagonistas de la PCSK9, luego se van a estudiar con mucha más amplitud, pero solo quiero mostrar aquí dos cosas. Por una parte, que bajan con una potencia extraordinaria el colesterol, ahí tenéis el resultado, pero luego lo más sorprendente es que logran reducción espectacular de eventos clínicos cardiovasculares. A la derecha tenéis la diapositiva con una reducción a lo largo del año del 50% de eventos cardiovasculares. A mí esto me parece también algo que en el futuro nos va a resultar tremendamente útil. Y llega el momento de una reflexión final. House, luego os cuento qué pinta. Lo de abajo es un caso de un coronario. Yo tenía una compañera ya jubilada hemodinamista que cuando abría una arteria, más o menos como la derecha, ella era muy expresiva, daba saltos de gozo y decía, ha nacido una arteria, y todos nos alegrábamos y nos poníamos muy contentos. Pero yo no tengo muy claro que realmente fuese cierto eso. Eso expresa la mirada un poco crítica de
de House arriba a la derecha, porque realmente no ha nacido una arteria. Hemos desobstruido una arteria que, como podéis ver, si veis en la coronariografía de la derecha, sigue teniendo enfermedad arteriosclerótica severa y probablemente no hemos curado. Hemos hecho un tratamiento paliativo. Esto igual parece extraordinariamente provocativo si hay aquí algún hemodinamista, pero es lo que hemos hecho. Es parecido a cuando ponemos un stent en el esófago para tratar la disfagia de un paciente oncológico. Hemos hecho un tratamiento estrictamente paliativo porque hemos hecho muy poco por su enfermedad coronaria. Y ya para terminar, cito, hemos hecho muy poco porque hemos tratado al paciente tarde. Este es un estudio igual publicado hace apenas 2 semanas en Circulation que muestra los resultados del estudio PESA. El estudio PESA es un estudio en el que ha participado el CENIC, Valentín Fuster, nuestro centro, algún otro centro, y ha visto en los empleados de un banco, los pobres empleados de banco, aparte de las revisiones ahora de las preferentes y tal, les empiezan a revisar por dentro también y ver si tienen o no tienen arteriosclerosis. Y entonces, no sorprendentemente, se ve que tienen arteriosclerosis a unos niveles que a priori no parecía razonable. Son todos enfermos sin enfermedad coronaria establecida y sin enfermedad vascular conocida, y podéis ver que a los 40, 50 años un porcentaje importante de ellos ya tienen afectación detectable por las técnicas de imagen. Es por tanto ahí donde a lo mejor tenemos que empezar a actuar, o empezar a actuar incluso antes, porque ese es un estudio, el PDA, que es un estudio que a mí también me ha sido muy útil para entender lo que es la etiopatogenia de la arteriosclerosis, donde en adolescentes fallecidos de cualquier causa accidental se analizan el endotelio de los coronarias, de la aorta y tal, y se ve lo que más o menos veis arriba, que a partir de los 13, 15 años van apareciendo las estrías grasas, van apareciendo las estrías elevadas, van apareciendo todos los precursores de la arteriosclerosis. Por tanto, quizá llega el momento de pensar de una forma un poco distinta y dar un salto absolutamente espectacular en nuestro concepto de tratamiento, y a lo mejor tenemos que pensar así, que no tenemos que tratar la dislipemia como se sugería en esta charla, sino que tenemos que tratar de forma curativa la arteriosclerosis. Ahora tenemos fármacos extraordinariamente potentes. El ezetimibe añadido a las estatinas representa un plus de potencia grande, y sobre todo en 2-3 años vamos a tener unos fármacos más potentes todavía. A lo mejor ha llegado el momento de hacer algo parecido a esto. Este es un artículo del JACC que a mí me ha resultado realmente revelador. Si seguís la evolución un poco de la diagonal del cuadro, pues eso es lo que ahora estamos viendo nosotros. Nosotros asistimos al desarrollo de la arteriosclerosis, que sería el eje vertical, a lo largo de los años de la vida. Y solo muy tarde, que son los distintos estudios que aparecen citados arriba, somos capaces de intervenir. Y desde luego ahí no curamos la arteriosclerosis, ahí prevenimos probablemente eventos. A lo mejor ha llegado el momento, o habrá llegado dentro de 5 o de 10 años, de empezar a tratar de forma mucho más precoz y simular el estatus de las mutaciones génicas que más o menos reproducen lo que ocurre cuando el paciente toma PCSK9. Este tipo de pacientes, este tipo de población tiene el 90% menos enfermedad cardiovascular. Eso es extraordinario, es cerrar 9 de las 10 camas de nuestra unidad coronaria. Entonces, probablemente no vamos a hacerlo todavía, pero el futuro yo creo que está ahí, y el futuro va a haber cambios un poco como en el sentido de lo que acabamos de comentar. Entonces, hasta eso es así que un hemodinamista en una revista de hemodinámica se ha hecho un poco esta pregunta. ¿Van a ser los anti-PCSK9 parecido al flúor de los dentistas? Desde que se está fluorando, los dentistas se han quedado sin trabajo. Bueno, trabajan en otras cosas y cobran más por las otras cosas, pero se han quedado sin trabajo de caries porque empieza a no haber caries. Entonces, ¿va a pasarle lo mismo a los hemodinamistas? ¿Van a quedarse sin enfermedad coronaria en 5 o 10 años? No lo sabemos, pero el reto está ahí. Y eso es más o menos lo que quería contaros. Yo he hablado un poco del pasado, he introducido el presente y he brevemente esbozado el futuro. Mis 2 colegas ahora van a continuar en esta línea. Muchas gracias por vuestra atención.